Sean bienvenidos nuevamente y que el Señor les bendiga mucho. Y el día de hoy vamos a estar viendo otro tema en la palabra de Dios. Espero que puedan recibirlo y que el Señor ahí nos vaya guiando. El tema que vamos a ver hoy es Jesús, nuestro sustituto. Y vamos a ir directo a la palabra, a Primera de Juan, capítulo 4. Verso 9 y 10. Primera de Juan. Capítulo 4. Verso 9 y 10. Y vamos a empezar así directamente en la palabra. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí vemos que la palabra de Dios, en primer lugar, nos habla de en esto se mostró el amor de Dios. Hay una acción de Dios en la cual Él muestra su amor para con la humanidad y dice que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, y en esto consiste este amor. O sea, Dios muestra su amor para con la humanidad. Hay una acción de Dios que muestra su amor y en esto, dice el versículo ahí, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios muestra su amor de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros, que envía a su Hijo al mundo en pago por nuestros pecados. Esta palabra propiciación, o este versículo también, esta palabra propiciación, es un poco difícil de entender y en muchas traducciones se ha tratado de explicar un poco, pero lo que quiere decir en sí esta palabra que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados es que envió a su Hijo en lugar nuestro. Envió a su Hijo en pago en nuestro lugar por nuestros pecados. Y todo esto habla de la justicia de Dios o de un Dios justo. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, el pecado es, al entrar en la vida del hombre, va a destruir al hombre. Dios, cuando crea al hombre y le dice que de todo puede comer, pero de un fruto no podía comer, del fruto del árbol del bien y del mal no podía comer, porque el día que coma de ese fruto iba a producir algo en él y él iba a morir. En alguno de los otros videos, los otros temas que hemos tocado, también explicamos un poco más detalladamente cómo fue en el principio de la creación. Y lo que sucede en el hombre es que entra el pecado y el hombre muere. Muere, y morir significa separarse. Cuando uno muere en lo natural, se separa el cuerpo de su espíritu y su alma, y hay una separación. Aquí Dios le estaba diciendo, el comer de este fruto, tú vas a tener una separación. Va a entrar el pecado, va a entrar y va a causarte la muerte y la separación. En primer lugar, es la separación de Dios y en segundo lugar va a provocar la muerte en el cuerpo. Pero aquí vamos viendo de que Dios muestra su amor hacia las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley que habla que la persona que pecare
el alma que pecare, esa tiene que pagar por el pecado, ¿no? Y esto podemos verlo en Ezequiel, podemos leer ahí, en Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, el verso 20. Dice ahí, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí esta ley de Dios es que cada persona es responsable de sus actos. Cada persona viene a ser responsable de las cosas que hace. Entonces, en esto es que dice, el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces hemos pensado que, yo hice algo, bueno, mis hijos van a tener que pagar esto. Y el temor comienza a manejar nuestra vida. Pero recordemos que la Biblia dice que Dios hace misericordia, ¿no? Hasta 1000 generaciones de los que le aman. Pero la maldición viene sobre los que lo aborrecen. No viene sobre las personas que de repente han hecho algo, que han pecado, pero en realidad están luchando con ese pecado. Pero el asunto es que cada uno va a ser responsable. Estos versículos lo que nos dicen es que cada uno será responsable. El Hijo llevará responsabilidad de lo que hace, el Padre llevará responsabilidad de lo que hace. Entonces había una ley que estaba desde el principio cuando Dios crea al hombre. En el principio, cuando Dios crea al hombre, no había la ley escrita. Y Dios le dice, no comas de este fruto, porque este fruto va a provocar separación de mí y también muerte. Una muerte en la relación con Dios y una muerte en el cuerpo. Entonces, como vemos, hay una ley, ¿no?, detrás de todo esto. Ahora, el que paga no es Dios. El que paga, el pago es por el pecado. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Dice, la paga del pecado. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que da el salario del pecado? ¿No? Que la paga del pecado, ¿no?, es la muerte. Entonces hay un pago por el pecado y que es la muerte. Pero también viene la otra parte. En el versículo que leímos, el primer versículo que tocamos, dice que Dios muestra su amor. La humanidad estaba bajo esta ley, ¿no?, tanto espiritual como en esta ley dada escrita, de que todos pecaron. No hay ningún ser humano que no haya pecado. Todos hemos pecado y todos estábamos separados de la presencia de Dios, separados del contacto con Dios. Entonces todos estábamos en la misma condición. Por eso que este versículo en primera de Juan capítulo 4 dice, Dios muestra su amor. Y no consiste en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él amó la humanidad. ¿No? Porque uno podría decir, bueno, es que yo amo a Dios, entonces como yo me estoy esforzando amando a Dios y tratando de cambiar situaciones, es que Dios me mira y me dice, sí, se está esforzando, vamos a salvarlo, vamos a ayudarlo. No, dice que Dios nos amó primero. Él nos amó. El amor de Dios, el amor en sí consiste en que Dios mira la condición de la humanidad que está bajo el pecado, preso, esclavo del pecado, y para ellos viene muerte. Entonces lo que hace Dios es que envía a Jesús al mundo, dice, en pago del pecado. Leíamos en la ley que la persona que peca, esa tiene que morir, ¿no? Entonces hay un pago del pecado, hay un pago de la persona, porque la persona es la que hace el acto, y esa persona
el mismo pecado le demanda un pago, ¿no? Y es así que cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén y sucede todo esto, entra este fruto del mal, entra en el hombre y lo lleva a una condición de esclavitud. Y esto es lo que lleva a Dios a hacer algo, a mostrar de alguna manera de qué manera Él ama a la humanidad y quiere ayudarla. Y esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Podemos verlo también en el principio, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, en Génesis, capítulo 3, versos 7 al 11. Génesis capítulo 3. Dice ahí, cuando ellos comen de este fruto, dice la palabra ahí, desde el verso 7 en adelante, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Miren, esta situación, como vemos, Dios le había dicho que no comas de esto porque esto te va a causar la muerte. El hombre desobedece, peca, recibe del fruto del pecado y la muerte, y lo que inmediatamente provoca esto, el pecado, es temor. Ellos dice que tuvieron miedo, que escucharon a Dios y tuvieron miedo, tuvieron temor. Lo primero que provoca ahí el pecado es el temor. ¿Y qué cosa hace el temor? Hace que ellos se escondan. Dice, se escondieron, tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Y eso es lo que ha provocado el pecado en todo el mundo. Que uno se esconda de Dios y trate por sus obras de tratar de alcanzar. Aquí vemos en los primeros versículos, dice que fueron abiertos los ojos de ellos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron una vestimenta para cubrirse. O sea, ellos, el hombre buscando la solución, ¿no? Buscando la solución para poder seguir en su comunión con Dios, pero el temor había entrado ya. El temor y se escondieron de Dios. Pero lo interesante de estos versículos que hemos leído es que Dios los busca. ¿Usted cree que Dios no sabía que habían pecado? Por supuesto que sabía que habían pecado. Pero Dios los busca. Es Dios el que inicia la búsqueda. Ellos, al entrar el pecado en ellos se esconden. El temor hace que se escondan. Pero Dios toma la iniciativa y dice, ¿dónde estás? Y ellos, le dicen a Dios que estaban desnudos y tuvieron temor. Entonces Dios inmediatamente sabe que el hombre había pecado y que el temor y la muerte había entrado a él. Esto hace de que Dios comience a buscar al hombre de una manera de tratar de volver a tener comunión con Dios, ¿no? Así que la ley, cuando se da más adelante, entonces también da una ley de una manera del hombre poder acercarse a Dios. Se busca a través también de estas leyes de poder, de alguna manera, el hombre tratar de acercarse a Dios. Y ahí nosotros podemos leer muchos versículos en la palabra de Dios
en lo que trata del Antiguo Testamento, para cada cosa, para cada falta, para cada pecado, había una manera de presentar una ofrenda, para poder calmar lo que tenía que ver, para poder cubrir y calmar el pecado de la persona y poder presentarse delante de Dios. Esta solución de Dios, la solución siempre ha nacido en Dios, como vemos en el principio, pero vamos a leer primero en Levítico y vamos a ir viendo lo que decía la ley también para poder tener una visión clara de cómo se dio las cosas. Antes de la ley el hombre peca, Dios lo busca, el hombre se trata de justificar a él mismo y después viene la ley, y la ley también trata de, haciendo sacrificios y cosas, trata de cubrir el pecado para poder seguir teniendo una comunión con Dios. Y podemos leer en el Levítico, Levítico capítulo 5, verso 14 al 19. Dice: habló más Jehová a Moisés, diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. ¿No? Ahí vemos que había una ley que decía lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que presentarse delante del sacerdote para que haga un sacrificio. Al hacer este sacrificio había un derramamiento de sangre, ¿no? De un carnero, dice ahí, ¿no? Y este carnero iba en representación de la persona. Este carnero era como la persona, representando a la persona, muriendo por el pecado, ¿no? Y esta persona, bueno, podía nuevamente a tener un poco de paz y de comunión con Dios de esa manera. Entonces, la ley decía que traerá por su culpa, traerá un carnero sin defecto. O sea, era la representación de la persona que había pecado. Leíamos anteriormente que el alma que pecare, ésta morirá, ¿no? Entonces, en lugar de la persona era que se traía este animal para poder tener nuevamente esta comunión o esta paz para con Dios y ser perdonado de su pecado. Ahora, esto lo inicia Dios, como vamos a volver a decir, lo inicia Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el principio, cuando el hombre peca, ellos se visten con la higuera, con las hojas de higuera, pero Dios hace un sacrificio y los viste de piel. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, un poquito más de cerca, así que siga con nosotros y vamos a seguir avanzando en este tema.